Vamos a hablar un poquito de trombosis y su seguimiento en la pandemia y nuevamente los invitamos a participar en nuestro curso de ultrasonido de punto de cuidado, que va a ser parte de los talleres que más adelante les vamos a informar. Vamos a hablar de la trombosis y su seguimiento en la pandemia y como hemos visto en los últimos meses, la trombosis y la infección por SARS-CoV-2 tienen una estrecha relación. Este es mi conflicto de intereses. Yo doy educación médica continuada para varios laboratorios y hago investigación clínica y consultorías de asesoría. Sin embargo, en este momento no tengo ningún tipo de conflicto con esta conferencia y lo que les voy a hablar está esencialmente basado en la evidencia. Sabemos que dentro de las fases de la COVID-19 tenemos un estadio pulmonar en donde el paciente empieza a tener síntomas respiratorios importantes, anormalidades en el TAC de tórax o en la placa de tórax, el dímero D elevado, LDH elevada y empiezan a elevarse las transaminasas. Y aquí en la fase inflamatoria de la actividad viral y toda esta respuesta hiperinflamatoria que se presenta en el estadio 3 de la enfermedad, vemos cómo se empieza a aumentar la ferritina, se empieza a aumentar el dímero D, se empieza a aumentar aún más la LDH y este paciente entra en esta coagulopatía trombótica asociada a la COVID. Vemos cómo definitivamente en la infección grave de los pacientes hay una activación de la coagulación que finalmente va a llevar a estos pacientes a CID, muerte, trombocitopenia, prolongación de los tiempos de coagulación, dímero D elevado y fibrinógeno bajo, comportándose como una CID no sangrando. Va a ser una CID esencialmente trombótica. Vamos a ver cómo estos pacientes en un gran porcentaje de los casos, inicialmente en los estudios que se hicieron en Wuhan, nos dimos cuenta que pacientes con dímeros por encima de 3.000 iban a tener una mayor mortalidad y vamos a tener trombocitopenia, PT prolongado y fibrinógeno elevado. Definitivamente los factores de riesgo para estados protrombóticos asociados a la infección por SARS-CoV-2 los conocemos ampliamente y lo hemos visto durante todo el desarrollo de la pandemia, la presencia de inmovilidad y estasis, factores genéticos que aún no conocemos del todo, la presencia de sepsis, injuria renal y falla hepática, la presencia de fiebre y diarrea, obesidad, EPOC, falla cardíaca y cáncer, van a llevar al paciente a toda esta activación macrofágica, al síndrome de activación de macrófagos, que va a llevar a todo el proceso trombótico. Vemos cómo hay actividad de la inmunidad innata, hay alteraciones importantísimas del complemento, importantes alteraciones de las plaquetas, factores neuromorales liberados por la activación de todo el sistema RAS y del PAI-1 en el riñón, activación de las vías hemostáticas con alteraciones importantes del factor de von Willebrand, el factor 8 y el factor tisular, y por supuesto la presencia de inmunidad adaptativa activando el anticoagulante lúpico que lleva a nuestros pacientes a un estado protrombótico muy importante. Hemos visto que la incidencia de enfermedad tromboembólica venosa en pacientes hospitalizados es muy importante en los pacientes con COVID-19 y puede llegar incluso a ser del 3% en las series de pacientes en hospitalización general. Miren, por ejemplo, dependiendo de la severidad de la clínica, como la incidencia en la sala general puede ser del 2.1%, mientras en los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos puede llegar a ser del 27.9%. Adicionalmente, y de manera conjunta, hemos visto cómo la incidencia de sangrado en los pacientes hospitalizados con COVID-19 también se incrementa de manera importante en la medida en la que los pacientes aumentan la severidad de la enfermedad y vemos que en la hospitalización estándar podemos tener índices de sangrado cercanos al 4.7%, mientras que en los pacientes que han recibido tromboprofilaxis intermedia o plena vamos a tener un incremento del sangrado que puede ser llegando incluso al 21.4%, con lo cual la discusión con respecto a la tromboprofilaxis en estos pacientes empieza a ser muy amplia. Tenemos recientemente dos estudios clínicos publicados, el primero presentado en ACC por el doctor Renato López, el estudio ACTION, 575 pacientes no críticos y 39 pacientes críticos llevados a anticoagulación terapéutica con rivaroxaban en pacientes estables y heparina de bajo peso molecular para los pacientes que estuvieron en salas de cuidados intensivos. Vemos cómo la comparación de la tromboprofilaxis farmacológica estándar pues es el gol estándar del tratamiento en este momento y los desenlaces, pues el análisis jerárquico de mortalidad, duración de hospitalización y
uso de oxígeno en los pacientes que habían sido llevados a la anticoagulación terapéutica. Adicionalmente, tenemos el RCT multiplataforma con 2.219 pacientes no críticos y 1.074 pacientes críticos que fueron llevados a anticoagulación terapéutica con heparina de bajo peso molecular, y los comparativos fueron tromboprofilaxis farmacológica estándar en bajas dosis en un 72%, en dosis intermedias en un 27% y en dosis subterapéuticas en un 1%. Y por supuesto, los desenlaces incluían todos los días libres de soporte orgánico en estos pacientes para desenlaces de mortalidad. Con respecto al estudio ACTION, vemos que los pacientes admitidos por COVID-19 fueron aleatorizados a anticoagulación terapéutica versus anticoagulación profiláctica. Como les mencioné, rivaroxaban en pacientes estables, enoxaparina 1 miligramo por kilo cada 12 horas en pacientes inestables, que les daba dosis de anticoagulación, y vemos cómo definitivamente la P no fue significativa para mortalidad, duración de hospitalización y duración del uso de oxígeno en anticoagulación terapéutica versus anticoagulación profiláctica. El desenlace primario fueron 34.8 en el grupo de anticoagulación y 41.3 en el grupo de profilaxis para el análisis jerárquico de mortalidad, duración de hospitalización y uso de oxígeno, y el sangrado ISTH, sangrado mayor definido por ISTH, fue 8.4% en pacientes con anticoagulación terapéutica versus 2.3% en el grupo de profilaxis, con lo cual definitivamente en pacientes hospitalizados con COVID-19 y dímero elevado, la anticoagulación terapéutica no es superior a la anticoagulación profiláctica y sí se relacionó con un incremento del riesgo de sangrado mayor. Adicionalmente, tenemos estos 3 estudios: el estudio ATTC-ACC, el estudio ACTIV-4 y el estudio REMAT-CAP, en el cual evaluamos anticoagulación terapéutica con heparina en pacientes no críticos con COVID-19. Vemos que los criterios de inclusión en general eran muy similares: hospitalizaciones entre 48 y 72 horas, adultos mayores de 18 años, sospecha, confirmación en el REMAP, aunque solamente se incluyeron después al final los pacientes que realmente tenían el resultado positivo, y en el ACTIV 4A los que estaban confirmados. La ventana de reclutamiento fue no especificada, excepto si los pacientes llevaban más de 14 días, y en el ACTIV 4 más de 72 horas de la admisión de confirmación por la infección por SARS-CoV-2. Estos eran los criterios de exclusión. Como les mencioné, estos pacientes eran pacientes que estaban en salas generales, los pacientes que tenían sospecha de trombocitopenia inducida por heparina, si estaban recibiendo terapia antiplaquetaria dual, definitivamente los pacientes en ventilación mecánica aguda. En el ACTIV 4 se incluyeron algunos pacientes con ventilación mecánica crónica en traqueostomía, pero no pacientes con ventilación aguda. Y el requerimiento de anticoagulación por otras causas. No fueron incluidos en ninguno de los 3 estudios pacientes que requirieran anticoagulación plena, ya fuera por enfermedad tromboembólica venosa demostrada o por fibrilación auricular. Con respecto al riesgo de sangrado, miren que excluyeron pacientes que tenían menos de 50,000 plaquetas, que tenían hemoglobina menor de 8 o historias importantes de sangrado. Y las intervenciones fueron llevar a los pacientes a dosis baja, dosis intermedia y dosis terapéutica basados en filtración glomerular. Recuerden que el ajuste de la enoxaparina en las tasas de filtración glomerular debe hacerse solamente por debajo de 30 mililitros minuto, y en pacientes con índice de masa corporal mayores de 40, la dosis pues fue 40 miligramos cada 12 horas, que es la dosis plena de tromboprofilaxis. O también recibieron dalteparina en las dosis recomendadas para tromboprofilaxis. Miren los desenlaces primarios en la dosis terapéutica versus la dosis estándar de tromboprofilaxis, y definitivamente el tema de los eventos trombóticos mayores sí fue mayor en el brazo de tromboprofilaxis usual, pero miren cómo nuevamente a expensas de un incremento del sangrado mayor de una manera muy importante en el brazo de anticoagulación terapéutica versus tromboprofilaxis usual en los pacientes hospitalizados en salas generales en los 3 estudios. Cuando miramos estudios como el MEDENOX, vimos que tromboprofilaxis usual
produce 5.5% de eventos tromboembólicos mayores y sangrado mayor en un 2.0% en los pacientes con tromboprofilaxis usual. Como conclusiones, en este escenario, el uso de tromboprofilaxis a dosis estándar para la mayoría de pacientes hospitalizados con COVID-19, no anticoagulación plena, y por el momento es evidencia no suficiente para formular anticoagulación plena en pacientes con COVID-19 hospitalizados en sala general. Vemos cómo las diferencias entre las guías no son muy marcadas. En pacientes hospitalizados por enfermedad aguda, la recomendación en la mayoría de las guías, tanto ISTH como el reporte de las guías CHEST que salió el año pasado, es tromboprofilaxis estándar con heparina de bajo peso molecular sobre heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular o fondaparinox sobre heparina no fraccionada, y definitivamente no uso de anticoagulantes orales directos en este escenario clínico. Es muy importante que tengamos en cuenta cuándo sospechar clínicamente una embolia pulmonar o una trombosis venosa profunda. En marcadores de sobrecarga ventricular elevados, si ustedes encuentran un paciente que empieza a descompensarse y tiene un ProBNP elevado, una troponina elevada, aparición brusca de hipoxemia con una PO2 menor de 90 que no se justifica por lesión radiológica, pacientes que no han progresado radiológicamente, que se encuentran taquicárdicos o hipotensos con tensiones arteriales sistólicas menores de 100 milímetros de mercurio, y por supuesto recordar la clínica de la trombosis venosa profunda con los criterios pretest de Wells. Hemos visto pacientes que hacen eventos tromboembólicos con tromboprofilaxis formulada de manera adecuada, así que tenemos que estar atentos a estos signos clínicos de sospecha de embolia pulmonar. Por supuesto, signos de sobrecarga ventricular derecha, hipertensión pulmonar en el ecocardiograma y dímeros persistentemente elevados por encima de 3000 que aumentan con disociación de la evolución de los restantes reactantes de fase aguda como proteína C y ferritina. Con respecto a los pacientes críticamente enfermos, ISTH nos recomienda heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada, dosis estándar, y en pacientes de muy alto riesgo, dosis intermedia. En el caso de obesidad debe considerarse un aumento del 50% y tromboprofilaxis multimodal con métodos mecánicos, o sea, dispositivos de compresión intermitente y medias de compresión en los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos. CHEST también nos recomienda heparina de bajo peso molecular sobre todas las otras alternativas, dosis estándar sobre dosis intermedia, y en muy importante, ellos no se muestran realmente recomendaciones fuertes sobre profilaxis mecánica a tromboprofilaxis farmacológica. Recordemos que la protección es menor del 14% solamente cuando tenemos a nuestros pacientes con profilaxis mecánica. Adicional a el Action y al RCT multiplataforma que teníamos, aparece recientemente el Inspiration Trial en pacientes críticos, 562 pacientes incluidos que fueron llevados a anticoagulación terapéutica con heparinas de bajo peso molecular comparados contra tromboprofilaxis farmacológica estándar en unidades de cuidado intensivo, con desenlaces compuestos de trombosis venosa profunda aguda, trombosis arterial, ECMO y mortalidad por todas las causas. Miren los desafortunados resultados del Inspiration Trial: dosis intermedia de tromboprofilaxis 276 pacientes, tromboprofilaxis a dosis usual 286 pacientes, y miren cómo la diferencia en eventos tromboembólicos definitivamente no fue mayor, una incidencia de 3.3 en el brazo de dosis intermedia versus 3.5 en el brazo de tromboprofilaxis usual, con un incremento marcadísimo del sangrado en el brazo de dosis intermedia versus tromboprofilaxis usual, con futilidad del OR en el paciente crítico, con lo cual definitivamente la recomendación sigue siendo que los mantengamos con tromboprofilaxis estándar, excepto en el caso en el que tengamos documentado un evento tromboembólico pulmonar o venoso. Adicionalmente, y ya para terminar esta parte de trombosis, vamos a hablar un poco de la trombosis asociada a las vacunas. Esto ha sido realmente un tema de muchísima actualidad y que ha generado
un montón de pacientes contra las vacunas. Y yo les quiero traer esta gráfica de la OMS. Desde el 10 de marzo del 2021 hemos administrado más de 300 millones de dosis de vacunas sin ningún problema de seguridad a alrededor de 150 millones de personas en todo el mundo. Esto lo podemos explicar así. Piense en un estadio de fútbol con 50,000 personas adentro y ahora imagínese 3,000 estadios de fútbol llenos de gente, full de 50,000 personas por estadio. Esto es más o menos la cantidad de personas en el mundo que han recibido en este momento vacunas. Estas son las vacunas que tenemos disponibles: la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de Johnson y Johnson, la vacuna de Sinovac, la vacuna de Pfizer, la vacuna de Moderna, Sputnik, la vacuna de Novavax y la vacuna de Sinopharm. Aquí están sus mecanismos de acción y básicamente nos vamos a centrar en las vacunas de AstraZeneca y la vacuna de Johnson y Johnson. Esta es la alerta que salió el 10 de marzo del 2021, en el cual se observó con la vacuna de AstraZeneca un incremento de los eventos tromboembólicos, con lo cual empezaron a hacerle seguimiento a las vacunas. Esta vacuna de AstraZeneca tiene una eficacia de un 76% para prevenir COVID sintomático y 100% para prevenir enfermedad severa. La vacuna de Johnson y Johnson tiene un 68% de eficacia y previene el COVID moderado a severo incluso en un 68%. Las dos vacunas están basadas en virus atenuados y comparten la misma plataforma viral recombinante de adenovirus tipo 26 de chimpancé no replicativo. Esto es básicamente, ponen el adenovirus de chimpancé y el virus atenuado para generar la respuesta inmunológica en los seres humanos. En Europa, el 4 de abril habían sido reportados 169 casos de trombosis venosa cerebral, 53 casos de trombosis venosa esplásmica y habíamos vacunado 34 millones de personas con la vacuna de AstraZeneca en Europa y en el Reino Unido. Es muy importante tener en cuenta esta sospecha de evento tromboembólico asociado a la vacuna. El paciente debe tener una vacunación previa. El evento tromboembólico se produce alrededor de 4 a 30 días previos posteriores a la colocación de la vacuna. La mayoría de los pacientes tenían trombocitopenia y habían hecho trombosis de sitios inusuales. Los diagnósticos diferenciales incluían, por supuesto, infección por SARS-CoV-2, púrpura trombocitopénica idiopática, púrpura trombocitopénica trombótica, una HIT clásica por heparina y pacientes con síndrome de anticuerpos antifosfolípido. ¿Qué se describió? Se describió esto en el Journal of Autoimmunity en el 2021, el síndrome de trombosis trombocitopénico posvacinal, llamado TTS, o conocido como trombocitopenia trombótica inmunomediada inducida por vacunas, en la cual la vacuna desencadena la respuesta inmune y la reacción inflamatoria que va a llevar a la producción de los anticuerpos contra el PF4 de la plaqueta. Es por esta razón que esto se comporta de una manera muy similar a la trombocitopenia inducida por heparina y la mayoría de estos pacientes con trombocitopenia trombótica asociada a las vacunas van a tener trombocitopenia. Los anticuerpos van a inducir una activación plaquetaria masiva por activación del receptor FCG y estas interacciones de los adenovirus de la vacuna y de las plaquetas y la vacuna y el PF4 van a producir los eventos embólicos que, como les mencioné anteriormente, en la mayoría de los casos son trombosis de senos venosos y trombosis del sistema mesentérico. Se van a formar los complejos PF4 con los constituyentes de la vacuna y van a incluir todas las proteínas víricas que van a ser reconocidas por los anticuerpos y van a generar la trombosis con trombocitopenia posvacinal. Adicionalmente, hemos visto pacientes que tienen eventos tromboembólicos asociados a vacunas que no cursan con trombocitopenia. Y aquí viene otro mecanismo que al parecer tiene que ver con el EDTA, que es uno de las sustancias que tiene por dentro la vacuna. Al parecer, EDTA aumenta la permeabilidad de la microvasculatura y va a producir una reacción inflamatoria aguda con activación de neutrófilos y formación de trampas extracelulares de neutrófilos, potenciando la respuesta protrombótica. Es esta una de las teorías por las cuales hemos visto que, ya que todas las vacunas tienen EDTA, eventos tromboembólicos asociados a vacunas que no cursan con síndrome de trombocitopenia trombótica posvacinal.
Aquí hay una comparación de la inmunotrombosis de la COVID-19 con el HIT y la trombocitopenia autoinmune postvacinal, y ustedes ven cómo la COVID pues va a producir toda esta liberación y embolías. Normalmente es en hombres mayores de 65 años. No hay una activación directa de las plaquetas y los sistemas inmunológicos. La localización de la trombosis, como les mencioné al principio, generalmente es arterial y venosa, y tiene que ver con todos los mecanismos asociados a la activación de la coagulación. En el caso del HIT, lo que vamos a ver es una HIT o trombocitopenia inducida por heparina. Vamos a ver una degranulación plaquetaria en los sitios de trombosis relacionada con daños de la pared del vaso. Vamos a tener autoanticuerpos contra el PF4 en la plaqueta a títulos altos, y obviamente estos pacientes tienen que haber estado expuestos al uso de heparinas, ya sea heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular. La interacción de la heparina con el PF4 va a producir una lesión de la pared vascular, que es lo que va a inducir la trombocitopenia inducida por heparina. En el caso de la inmunotrombosis asociada a las vacunas, lo que vamos a tener también es degranulación plaquetaria en el territorio venoso, pero va a ser desencadenada por las interacciones microbianas de la PF4 contra el antígeno del chimpancé, contra el anticuerpo del chimpancé. Es muy importante que esta enfermedad se relaciona mucho con mujeres jóvenes. Se ha visto que estas mujeres estaban tomando anticonceptivos orales. Hay títulos muy altos de autoanticuerpos contra el PF4, y vamos a tener generalmente localizaciones venosas de las trombosis por unión endovascular de los vectores al PF4 e interacción extravascular del ADN contra el PF4. Esto también es muy importante en el caso de que tengamos una trombocitopenia trombótica inmunológica asociada a las vacunas. No se debe administrar heparina. Ante la sospecha clínica, que incluye lo que les mencioné anteriormente, una trombosis de sitios inusuales con trombocitopenia, se debe administrar inmunoglobulina endovenosa 1 gramo por kilo al día por 2 días. Anticoagular a estos pacientes con fondaparinux o con anticoagulantes orales directos, no transfundir plaquetas, y en el caso de pacientes con una trombocitopenia autoinmune trombótica refractaria, se podría considerar plasmaféresis, y lo han hecho en algunos de los casos que tenemos reportados. Hay algunos reportes también de uso de corticoides, pero definitivamente no hay un consenso con utilizar estos tratamientos. Y para terminar, les dejo este mensaje. Este es el riesgo de la vacunación de AstraZeneca, 0.0006%. Este es el riesgo de la trombosis con la vacuna de Janssen, 0.00009%. El riesgo de pacientes con COVID ambulatorios de tener un evento tromboembólico es 1%. Pacientes en salas generales entre un 5 y un 7%, y pacientes ingresados en las unidades de cuidado intensivo entre un 20 a un 30%. El riesgo de fumar y tener un evento tromboembólico es 0.28%. El riesgo del uso de los anticonceptivos orales es 0.07 a 0.13%. El riesgo en vuelos largos puede ser incluso hasta del 12%, y el riesgo de uso de terapia de reemplazo hormonal 0.6%. Hemos visto cómo dramáticamente han disminuido los casos de COVID-19 intrahospitalarios y graves en cuidado intensivo con la vacunación masiva, y por eso los invito a todos a que inviten a sus pacientes a vacunarse. Existen mínimas contraindicaciones para que un paciente se vacune. Por favor, invitémoslos a vacunarse. Es muy importante que reconozcamos que este síndrome de trombocitopenia autoinmune trombótica es muy infrecuente, que definitivamente la enfermedad tromboembólica venosa y la COVID-19 tienen una relación estrecha, y que la incidencia anual de trombosis va a aumentar de una manera dramática durante la pandemia, y debemos establecer adecuados protocolos de tromboprofilaxis en nuestras instituciones, y en el caso de identificar procesos de eventos tromboembólicos asociados al COVID, darles tratamiento a estos pacientes como eventos tromboembólicos provocados por factores de riesgo transitorios mayores, con lo cual deben recibir anticoagulación plena durante por lo menos 3 meses.
Recuerden que los eventos tromboembólicos asociados a la hospitalización son la primera causa de muerte prevenible en el paciente hospitalizado y que la enfermedad tromboembólica venosa es la tercera causa de muerte por trombosis en el mundo. Con lo cual está en nuestras manos su prevención y, por supuesto, su adecuado y pronto tratamiento. Muchísimas gracias por la invitación.